Aquella noche el camino estaba completamente vacío y el cielo tenía un tono oscuro que absorbía cualquier rastro de luz. Había salido más tarde de lo habitual del trabajo porque el inventario mensual se había extendido más de lo previsto y tomé una ruta rural que recordaba de años atrás para acortar el viaje. Pensé que conducir por esa carretera secundaria me ahorraría al menos 20 minutos, y en ese momento lo único que deseaba era llegar a casa, ducharme y dormir sin pensar en nada más. La noche parecía cerrarse cada vez más alrededor del camino desierto, sin ofrecer ninguna referencia clara. Fue entonces cuando el motor comenzó a fallar. Primero sentí una vibración irregular bajo el volante. Después el vehículo respondió con tirones breves que me obligaron a reducir la velocidad. Observé el tablero esperando que alguna luz de advertencia se encendiera, pero nada parecía indicar un problema específico. Intenté mantener la calma mientras presionaba ligeramente el acelerador, convencido de que se trataba de combustible sucio o de algún problema menor. El motor volvió a sacudirse con más fuerza y finalmente se apagó mientras el auto aún avanzaba por inercia. Logré orillarlo con dificultad y quedé detenido a un costado del camino, rodeado por campos que apenas podía distinguir en la penumbra. Giré la llave varias veces, esperando que el motor reaccionara, pero solo obtuve un silencio espeso que se instaló dentro y fuera del vehículo. Encendí las luces intermitentes y permanecí unos segundos con las manos apoyadas sobre el volante, escuchando mi propia respiración. El silencio del campo era tan profundo que cualquier movimiento parecía amplificarse dentro del habitáculo. Miré el teléfono en busca de señal, aunque ya intuía el resultado. La pantalla confirmó mis sospechas. No había cobertura. Bajé del auto con una linterna pequeña que guardaba en la guantera. El aire nocturno tenía una temperatura más baja de lo que esperaba y me obligó a cerrar la chaqueta. La carretera se extendía en ambas direcciones sin ofrecer ninguna referencia visible. Caminé unos metros hacia adelante para intentar captar señal en un punto más elevado, pero el teléfono seguía marcando ausencia de red. Cuando estaba a punto de regresar al vehículo, distinguí algo a lo lejos. Entre la oscuridad, a una distancia que no supe calcular con precisión, se filtraba una luz tenue y amarillenta. No era intensa ni parpadeante. Parecía estable, como la de una lámpara encendida dentro de una habitación. Entrecerré los ojos para asegurarme de que no se trataba de una ilusión causada por el cansancio. La luz permanecía allí, fija, apenas visible entre lo que parecían ser árboles. La idea de caminar hacia ella se impuso con rapidez. Permanecer en el auto sin señal y sin certeza de cuándo pasaría otro conductor no ofrecía muchas alternativas. Calculé que si la casa estaba habitada podría pedir ayuda, tal vez usar un teléfono fijo o solicitar asistencia mecánica. Dejé el auto con las luces intermitentes activadas y avancé por un sendero apenas perceptible que se desprendía de la carretera. A medida que me acercaba, la silueta de una casa antigua comenzó a definirse contra el cielo oscuro. Tenía un techo inclinado y paredes que mostraban desgaste evidente. Algunas tablas del porche parecían torcidas y la pintura estaba descascarada. Reducí el paso cuando algo en el jardín captó mi atención. Al principio pensé que eran adornos viejos o restos de mobiliario abandonado. Sin embargo, conforme la linterna iluminó el terreno con mayor claridad, distinguí formas humanas en miniatura distribuidas por todo el frente de la casa. Había figuras colgadas de las ramas de los árboles, otras apoyadas contra las ventanas y varias más esparcidas sobre la tierra. Eran muñecas. Me detuve a unos metros de la cerca baja que delimitaba el jardín. Conté al menos una docena en el área más cercana, aunque la oscuridad ocultaba el resto. Algunas carecían de ojos. Otras tenían grietas que atravesaban sus rostros de porcelana. Varias estaban sucias, como si hubieran permanecido allí durante años expuestas al clima. Sentí una incomodidad difícil de explicar mientras abría la pequeña puerta de la cerca. El crujido de la madera bajo mi peso pareció demasiado fuerte en medio de aquel entorno silencioso. Avancé entre las figuras evitando tocarlas, aunque algunas se balanceaban ligeramente por efecto del viento. Mientras me aproximaba a la puerta principal,
Tuve la impresión de que las miradas vacías seguían cada uno de mis movimientos. Intenté convencerme de que se trataba de sugestión causada por el entorno y el cansancio acumulado, pero la sensación persistía con una intensidad creciente. Me situé frente a la puerta y levanté la mano para golpear. Durante un instante dudé, consciente de que nada en aquella escena resultaba acogedor. Finalmente toqué la madera con los nudillos y esperé una respuesta que tardó en llegar. La puerta no se abrió de inmediato después de que golpeé. Permanecí frente a ella con la linterna apuntando hacia la madera desgastada, esperando escuchar pasos o alguna voz que preguntara quién era. El silencio se prolongó durante varios segundos hasta que percibí un movimiento leve al otro lado, como si alguien hubiera rozado algo contra el suelo. Retrocedí medio paso sin apartar la vista. El picaporte descendió lentamente, girando con una suavidad que no coincidía con el aspecto deteriorado de la casa. La puerta se abrió hacia adentro dejando escapar un aire denso, cargado de polvo y humedad antigua. No distinguía a nadie sosteniéndola desde dentro. Me quedé inmóvil evaluando si debía entrar. Pensé en el auto detenido a varios metros y en la posibilidad de que aquella fuera la única casa en kilómetros. Llamé en voz alta preguntando si había alguien, aclarando que necesitaba ayuda con mi vehículo. Mi voz sonó extraña, absorbida por el interior oscuro que se extendía más allá del umbral. Finalmente crucé la entrada. El suelo de madera cedió ligeramente bajo mi peso mientras avanzaba con cautela. Iluminé el pasillo principal y descubrí que estaba cubierto de muñecas distribuidas de manera irregular. Algunas estaban sentadas contra la pared. Otras yacían sobre el suelo con los brazos extendidos en posiciones rígidas. Varias tenían el rostro vuelto hacia la puerta, como si hubieran estado esperando mi llegada. Cerré la puerta detrás de mí con la intención de evitar que el viento la moviera, aunque el aire en el interior parecía completamente inmóvil. El olor era más intenso dentro de la casa. Percibí polvo acumulado, tela húmeda y un aroma leve que me recordó a metal oxidado. Avancé despacio evitando pisar las figuras. Noté que muchas tenían nombres escritos en la frente con tinta negra. Algunos estaban apenas legibles por el desgaste, mientras que otros parecían recientes. Me incliné para leer uno más de cerca y distinguí un nombre femenino seguido por una fecha incompleta. No supe interpretar si se trataba de un registro o de una dedicatoria. A la derecha del pasillo había una sala iluminada por la misma luz amarillenta que había visto desde la carretera. Una lámpara antigua descansaba sobre una mesa baja, proyectando sombras irregulares en las paredes. Dentro de la habitación había aún más muñecas, colocadas en estanterías improvisadas que cubrían casi toda la superficie vertical. Sentí la necesidad de volver a llamar por el dueño de la casa, aunque algo en el ambiente me hizo bajar el tono. Pregunté si alguien podía escucharme y expliqué nuevamente mi situación. La única respuesta fue el leve crujido de la madera acomodándose bajo su propio peso. Mientras recorría la sala, advertí que algunas muñecas estaban envueltas en mantas raídas, como si hubieran sido arropadas con cuidado. Otras presentaban daños más severos, cabezas fracturadas, extremidades ausentes o costuras visibles donde alguien había intentado repararlas. Varias tenían los ojos reemplazados por botones oscuros cosidos o pegados directamente a la porcelana. En el centro de la habitación había una mesa más grande. Sobre ella descansaba una muñeca distinta a las demás. Su tamaño era mayor, casi el de un niño pequeño. Tenía los ojos completamente cerrados por una costura gruesa que atravesaba ambos párpados. La boca mostraba una sonrisa pintada con un material oscuro que se había escurrido ligeramente hacia la barbilla. Me acerqué con cautela, sintiendo que aquella figura ocupaba un lugar de importancia. Observé que también tenía un nombre escrito en la frente, aunque la tinta parecía haber sido repasada varias veces hasta volverse ilegible. Extendí la mano con la intención de tocarla para comprobar de qué material estaba hecha. Antes de alcanzarla escuché un sonido detrás de mí. No fue fuerte ni repentino. Se trató de un roce breve, como el desplazamiento de algo liviano sobre la madera.
Me giré con rapidez apuntando la linterna hacia el pasillo por el que había entrado. Las muñecas permanecían en el mismo lugar, inmóviles bajo la luz. Permanecí atento durante varios segundos intentando identificar el origen del ruido. El silencio regresó con una intensidad que presionaba mis oídos. Consideré la posibilidad de que mi propia pisada hubiera provocado el movimiento de alguna figura cercana. Decidí que lo más sensato era buscar a la persona responsable de aquella casa y salir lo antes posible. Me dirigí hacia una puerta al fondo de la sala que conducía a otro corredor más estrecho. Las paredes estaban cubiertas por fotografías antiguas enmarcadas. En varias de ellas aparecían niños posando con muñecas similares a las que llenaban la vivienda. Al iluminar una de las imágenes sentí una extraña familiaridad. El rostro de uno de los niños me resultó inquietantemente conocido, aunque no pude precisar la razón. Aparté la mirada y continué avanzando mientras la sensación persistía en mi mente. El pasillo conducía a una habitación más pequeña cuya puerta estaba entreabierta. La empujé con cuidado y descubrí un espacio casi vacío, salvo por un círculo de muñecas sentadas en el suelo. Estaban colocadas con una separación uniforme, orientadas hacia el centro como si rodearan algo invisible. En medio del círculo había una silla de madera infantil. La disposición me produjo una inquietud más profunda que todo lo anterior. Aquella escena sugería intención. No parecía una acumulación desordenada de objetos antiguos, sino el resultado de un ritual repetido muchas veces. La madera del asiento mostraba marcas y pequeñas hendiduras, como si alguien hubiera apoyado las manos con fuerza durante largos periodos. Mientras observaba el círculo, una sensación extraña recorrió mi memoria. Durante un instante tuve la impresión de haber visto una escena similar en algún momento de mi infancia, aunque no pude asociarla a un lugar concreto. Cerré los ojos intentando ordenar el recuerdo, pero solo obtuve imágenes fragmentadas que desaparecieron antes de adquirir forma. Fue entonces cuando escuché una voz muy cerca de mi oído. La frase fue pronunciada con un tono bajo y pausado, claramente infantil, y articuló 3 palabras que entendí con nitidez. No las despiertes. Sentí el aliento rozando mi piel. Mi mano permaneció suspendida en el aire mientras el silencio se extendía por la habitación. Sentí que algo se desplazaba detrás de mí, recorriendo el perímetro del círculo con una paciencia inquietante. No escuché pasos definidos, pero el suelo transmitía una vibración leve que ascendía por mis piernas. La regla estaba grabada en mi mente con una claridad que no comprendía. Cuando la canción terminaba, debía señalar hacia atrás e intentar adivinar quién estaba allí. Si acertaba, seguía en el juego. Si fallaba, algo ocurría. No lograba recordar qué sucedía exactamente después del error, aunque mi cuerpo reaccionaba como si ya hubiera experimentado las consecuencias. Intenté girarme por completo para enfrentar aquello que se movía a mi espalda, pero mi cuello se tensó y se detuvo a medio camino. Una presión invisible me obligó a mantener la mirada al frente, fija en la silla infantil. Las muñecas comenzaron a emitir un murmullo bajo, una repetición apenas audible de la melodía que había cesado segundos antes. Sus cabezas parecían inclinarse con una sincronía precisa. No detecté movimientos bruscos, aunque la disposición del círculo resultaba diferente a como la recordaba unos instantes atrás. Mi respiración se volvió irregular. Sentí que el aire dentro de la habitación era insuficiente. La sensación de encierro aumentaba con cada segundo que permanecía allí. La pregunta resonó en mi mente sin que nadie la pronunciara. ¿Quién está detrás? Las palabras surgieron completas, como si hubieran sido repetidas cientos de veces antes. Mi brazo descendió unos centímetros, luego volvió a elevarse. Intenté pensar con lógica. Si alguien estaba jugando conmigo, debía tratarse de una persona. Tal vez el dueño de la casa observaba mi reacción desde algún punto oculto. Pero la idea de que aquello fuera una broma perdió sentido cuando el murmullo cambió de tono. La melodía se hizo más lenta, más pesada. Cerré los ojos durante un instante y otra imagen irrumpió con mayor nitidez.
Vi un edificio distinto, aunque familiar. Pasillos largos. Ventanas cubiertas por tablones. Camas alineadas en una habitación amplia donde varias figuras pequeñas permanecían sentadas en silencio. En el centro de ese recuerdo, yo ocupaba el mismo lugar que ahora, con los ojos cubiertos por una tela áspera. Escuché la misma canción. Abrí los ojos con dificultad, como si hubiera estado bajo el agua. La casa volvió a definirse frente a mí, pero ya no estaba seguro de que fuera un lugar desconocido. Un pensamiento comenzó a tomar forma con lentitud inquietante. Aquella casa no era una simple vivienda abandonada. Era una estructura que había servido para algo más. Las muñecas representaban algo. No eran simples objetos acumulados por capricho. Cada una tenía un nombre. Cada una estaba sentada en el lugar exacto que debía ocupar. Sentí un movimiento más cercano a mi espalda, como si la presencia hubiera reducido la distancia. La presión en el aire se concentró en la nuca. La pregunta volvió a repetirse en mi interior. ¿Quién está detrás? Mi mente comenzó a asociar fragmentos dispersos. Recordé conversaciones entre adultos que hablaban en voz baja. Recordé un sótano. Recordé mesas metálicas y lámparas que proyectaban una luz intensa sobre superficies frías. Las voces mencionaban términos que en ese entonces no comprendía. Hablaban de transferencia, de permanencia, de conservación. La palabra inmortalidad apareció con claridad inesperada. Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron de inmediato. El círculo parecía delimitar un espacio que ya no me pertenecía. Sentí que si salía sin completar el juego algo peor ocurriría. El murmullo cesó otra vez. El silencio se volvió absoluto. Mi mano se movió sin que yo la guiara y señalé hacia atrás, eligiendo una dirección al azar. No tenía forma de saber qué o quién se encontraba allí. Lo hice impulsado por la necesidad de que todo terminara. El instante posterior se extendió más de lo que debería. Nada ocurrió durante varios segundos. Luego escuché un sonido seco proveniente del interior del círculo. Bajé la mirada y vi que una de las muñecas había caído hacia adelante, con la cabeza separada del cuerpo y rodando lentamente hasta detenerse junto a la pata de la silla. Un pensamiento irracional cruzó mi mente. Esa no era la consecuencia correcta. La melodía comenzó de nuevo. Esta vez con mayor intensidad. Las voces parecían multiplicarse. La vibración en el suelo aumentó y sentí que algo se desplazaba más rápido detrás de mí. La regla no había terminado. El juego continuaba. Intenté salir del círculo con un movimiento brusco, pero al dar un paso sentí una resistencia firme en el aire, como si una barrera invisible me impidiera cruzar el límite marcado en el suelo. Miré las muñecas una por una. Varias tenían los ojos dirigidos hacia mí con una expresión fija que resultaba difícil de interpretar. Noté que algunas de sus frentes habían cambiado. Los nombres parecían más oscuros, más definidos. Busqué la que llevaba mi nombre. Ya no estaba en el lugar donde la había visto. Recorrí el perímetro con la linterna hasta que la encontré. Estaba ahora detrás de mí, colocada exactamente en el punto hacia el que había señalado. La cabeza agrietada estaba orientada hacia mi espalda, como si hubiera ocupado el sitio que antes correspondía a la presencia invisible. Comprendí entonces que el juego no consistía en adivinar quién estaba detrás. Consistía en intercambiar lugares. La figura que se movía a mi alrededor no era ajena. Era alguien que ya había estado en el centro. Y si el ciclo se completaba, yo ocuparía su lugar. La canción alcanzó un ritmo más acelerado. Las muñecas comenzaron a inclinarse con mayor pronunciación. Sentí que mis rodillas cedían y que mi cuerpo era empujado con suavidad hacia la silla. Intenté resistirme, pero mis recuerdos se fragmentaron otra vez. Vi rostros infantiles alineados frente a mí. Vi adultos observando desde las sombras. Escuché una frase que no había recordado hasta ahora. Si no adivinas, te quedas. La melodía se detuvo de forma abrupta.
El silencio se volvió insoportable. Y esta vez supe que no tendría otra oportunidad para señalar. La melodía se extinguió dejando una presión densa en el aire. Permanecí dentro del círculo con el brazo extendido y la sensación de que algo invisible evaluaba cada uno de mis movimientos. Las muñecas seguían sentadas alrededor, inmóviles, aunque la disposición del grupo parecía ligeramente distinta a como la recordaba. La silla frente a mí se deslizó unos centímetros sin que nadie la tocara. El sonido de la madera contra el suelo fue lento y sostenido. Entendí que el juego no había terminado, que apenas había entrado en una fase distinta. Di un paso hacia atrás y logré salir del límite marcado por las muñecas. Esta vez no sentí la misma resistencia que antes. La presión en el aire seguía allí, pero había cedido lo suficiente para permitirme moverme. Evité mirar a la muñeca que llevaba mi nombre escrito en la frente. Avancé hacia el pasillo con la respiración inestable. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas. Me acerqué a la primera y limpié el polvo acumulado con la manga de mi chaqueta. En la imagen aparecían varios niños sentados en círculo. En el centro había una silla. En esa silla estaba yo. No se trataba de alguien parecido a mí. Era mi rostro, más joven, con la misma cicatriz leve sobre la ceja izquierda. Tenía los ojos vendados y las manos apoyadas sobre las rodillas. Sentí un vacío en el estómago. Pasé a la siguiente fotografía. El mismo grupo desde otro ángulo. Adultos observando desde el fondo de la sala. Llevaban batas blancas y sostenían cuadernos abiertos. Seguí avanzando. Las imágenes se repetían con pequeñas variaciones. En algunas yo señalaba hacia atrás. En otras permanecía inmóvil. En varias la silla estaba vacía y las muñecas ocupaban el centro. Comprendí que aquella casa no era solo un escenario. Era un archivo. Empujé una puerta lateral y entré en una habitación más amplia. El olor metálico era más intenso allí. En la pared opuesta había archivadores alineados con una precisión excesiva para un lugar aparentemente abandonado. Abrí el primero. Dentro encontré carpetas clasificadas con los mismos nombres escritos en las muñecas. Tomé una al azar y la coloqué sobre una mesa cercana. Las hojas estaban mecanografiadas. Indicaban edad, estado físico, estabilidad emocional, respuesta al estímulo auditivo. En la parte inferior había un apartado titulado Resultado del juego. Pasé varias páginas hasta encontrar una fotografía grapada en una esquina. Era yo. Más pequeño. Con los ojos cubiertos por una venda oscura. Debajo, el informe decía, el sujeto presentó recuerdos fragmentados tras el tercer ciclo. Transferencia parcial. Reintegración recomendada para prolongar estabilidad. Leí la frase varias veces. Transferencia. La palabra coincidía con los fragmentos que habían comenzado a aparecer en mi memoria. Revisé otra carpeta. Luego otra. Los informes eran similares. En algunos casos el resultado indicaba transferencia completa. En otros, fallo irreversible. Esos expedientes estaban marcados con una línea roja diagonal. Miré alrededor de la habitación. Las muñecas en el pasillo representaban resultados exitosos. Las que tenían daños severos podían corresponder a fallos. Sentí un estremecimiento profundo. Volví a mirar mi expediente. Si había existido una transferencia parcial, significaba que algo había sido movido, alterado o duplicado. Intenté reconstruir mis recuerdos con precisión. Mi infancia había sido difusa durante ciertos años. Siempre asumí que era algo normal, que la memoria de los primeros años suele desvanecerse. Nunca cuestioné esos vacíos. Me acerqué a un espejo antiguo apoyado contra la pared. Observé mi reflejo con detenimiento. Busqué señales de desgaste, fisuras invisibles, algo que indicara que mi cuerpo no albergaba exactamente lo que debía. El silencio se volvió más pesado. Escuché un arrastre suave en el pasillo. No me moví de inmediato.
El sonido se repitió, esta vez más cercano y definido. Giré hacia la puerta. Una figura alta ocupaba el marco. Vestía un vestido blanco deteriorado. Su cabeza estaba cubierta por una máscara de porcelana agrietada. Las fisuras recorrían el rostro formando líneas que convergían en los ojos oscuros. No avanzó. Permaneció inmóvil, observándome. Sentí una sensación incómoda de reconocimiento. Revisé mentalmente las fotografías del pasillo. En la más antigua de todas había una figura similar detrás del círculo de niños. La fecha de esa imagen era anterior a mi nacimiento. Aquello implicaba que el juego se había repetido durante generaciones. Alguien siempre debía ocupar el centro. Alguien debía vigilar. La figura inclinó ligeramente la cabeza. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara desprenderse desde dentro de mí. Imágenes fragmentadas aparecieron con mayor claridad. Un sótano iluminado por lámparas intensas. Adultos tomando notas. La canción repitiéndose en bucle. El motor de mi auto fallando en la carretera parecía ahora parte de una secuencia diseñada. No había sido casualidad. Había sido una atracción. La figura dio un paso hacia adelante. La temperatura descendió de forma perceptible. El aire se volvió difícil de respirar. Escuché detrás de mí un movimiento leve. Giré la cabeza con lentitud. Las carpetas abiertas comenzaron a deslizarse hacia el suelo. Varias hojas cayeron mostrando fotografías adicionales. En algunas aparecían niños que, con el paso de los años, volvían a ser documentados en distintos ciclos. No eran visitas únicas. Eran retornos. El informe en mi mano incluía una fecha que no coincidía con mi edad actual. Indicaba un ciclo posterior al que yo recordaba haber vivido. Eso significaba que había regresado antes. Y que no lo recordaba. Sentí que la presión en el pecho aumentaba hasta volverse dolorosa. La figura alzó una mano y señaló hacia el pasillo. Hacia la habitación del círculo. Entendí que debía volver allí. No porque quisiera, sino porque el proceso aún no estaba completo. Respiré con dificultad y avancé hacia la puerta. Cada paso parecía acercarme a una verdad que todavía no lograba comprender del todo. Al cruzar el umbral, escuché nuevamente la melodía iniciarse en la habitación contigua. El juego debía continuar. Y esta vez presentí que la decisión final no dependería de adivinar quién estaba detrás. La melodía volvió a repetirse mientras avanzaba por el pasillo. Cada nota parecía más lenta que la anterior, como si el tiempo dentro de la casa se estuviera deformando. Sentía que cada paso me alejaba de la posibilidad de salir con vida, aunque todavía no entendía del todo qué significaba eso. El círculo de muñecas me esperaba intacto en la habitación. La silla permanecía en el centro, orientada hacia mí, como si supiera que regresaría. La figura del vestido blanco ya no estaba detrás. No escuché sus pasos alejarse. Simplemente dejó de estar allí. Me detuve en el umbral. Noté algo distinto en el suelo. Entre las muñecas había una pequeña compuerta rectangular que antes no estaba visible. La madera alrededor mostraba marcas de uso frecuente, arañazos verticales como si algo hubiera sido arrastrado repetidas veces. La melodía cesó. El silencio me dio margen para pensar. Si aquella casa funcionaba como un archivo y el círculo como un contenedor, entonces debía existir un lugar donde se realizaba el proceso original. Un sitio donde el juego no era simbólico, sino operativo. Me agaché y desplacé dos muñecas para acceder a la compuerta. Sus cuerpos eran más pesados de lo que esperaba. La madera cedió con un crujido opaco cuando tiré del anillo metálico. Un olor más intenso emergió desde abajo. Metal, humedad y algo orgánico. Una escalera angosta descendía hacia la oscuridad. Encendí la linterna y comencé a bajar con lentitud, cuidando que los escalones no cedieran bajo mi peso. La melodía reapareció, esta vez proveniente del sótano, más definida y cercana.
El espacio inferior era más amplio de lo que sugería la casa desde el exterior. Había mesas metálicas alineadas contra las paredes, lámparas articuladas suspendidas del techo y cables antiguos conectados a dispositivos que parecían diseñados para registrar actividad eléctrica. No eran herramientas improvisadas. Eran instrumentos de trabajo. En el centro del círculo había una silla de madera distinta a las demás. Estaba marcada. Al acercarme descubrí que el respaldo tenía nombres grabados uno sobre otro, como si alguien hubiera ido tallándolos durante años. Algunos apenas legibles. Otros profundamente marcados. Reconocí uno. El mío. No escrito recientemente. Tallado con precisión antigua. Pasé los dedos por las letras y sentí una hendidura que no pertenecía a este momento. Había estado sentado allí antes. Más de una vez. La madera estaba pulida por el uso, por una repetición constante que había desgastado la superficie más allá del simple paso del tiempo. En una pared distinguí una pizarra cubierta de anotaciones técnicas. Diagramas de un cerebro humano dibujado con trazos precisos. Flechas que señalaban regiones específicas acompañadas por términos como retención, eco, persistencia. Sentí que mis recuerdos comenzaban a ordenarse de manera involuntaria. Vi una versión más joven de mí sentado en una silla similar a la del círculo. Un dispositivo ajustado alrededor de mi cabeza. Voces adultas discutiendo porcentajes de éxito. No podía asegurar si aquello era un recuerdo real o una reconstrucción sugerida por el entorno, pero la claridad aumentaba con cada segundo. Me acerqué a una de las mesas. Sobre ella había una muñeca incompleta. La porcelana del rostro aún no estaba pintada. En la parte posterior del cráneo había una pequeña abertura circular cerrada con tornillos diminutos. La observé con atención. Comprendí que no eran simples figuras decorativas. Eran recipientes. Contenedores diseñados con precisión. En un rincón del sótano había una jaula metálica lo suficientemente grande como para encerrar a un niño. El interior mostraba marcas profundas en el suelo y en los barrotes. No eran arañazos superficiales. Eran huellas de desesperación sostenida. Sentí que el aire se volvía más pesado. Me di vuelta cuando escuché un leve movimiento detrás de mí. La figura del vestido blanco estaba al pie de la escalera. Esta vez avanzó. Cada paso era firme y lento. La porcelana de su máscara reflejaba la luz de la linterna con un brillo opaco. Pude notar que la superficie tenía pequeñas manchas oscuras acumuladas en las grietas. Retrocedí hasta chocar con una mesa. Mi mente intentaba ordenar la información con rapidez. Si el proceso consistía en transferir conciencia a un objeto y luego reintegrar fragmentos al cuerpo original, entonces debía existir un momento exacto en el que ambas versiones coexistieran. Miré nuevamente la muñeca incompleta. Sentí un estremecimiento al imaginar que estaba destinada a alguien específico. La figura se detuvo a pocos metros de mí. Alzó la mano y señaló hacia mi cabeza. No pronunció palabra alguna. Sin embargo, comprendí el gesto. El proceso no estaba completo. Algo en mí aún pertenecía a ese lugar. La melodía volvió a sonar, pero esta vez no provenía de ningún punto específico. Parecía surgir desde dentro de mi propio cráneo. Sentí una presión creciente detrás de los ojos. Imágenes superpuestas comenzaron a invadirme. El círculo. Las fotografías. El sótano iluminado. La carretera vacía. Intenté recordar con precisión la noche en que había salido del trabajo. Intenté identificar el momento exacto en que el motor falló. Los detalles se desdibujaban cada vez que trataba de fijarlos. La figura dio otro paso. Extendió ambas manos hacia mí. No parecía agresiva. Parecía paciente. Como si esperara que yo mismo diera el paso final. Miré alrededor buscando una salida alternativa, pero las paredes del sótano no ofrecían ninguna puerta adicional. La escalera era el único acceso, y la figura la bloqueaba por completo.
Sentí un impulso repentino de empujarla y correr. Avancé un paso con esa intención, pero en el instante en que estuve lo suficientemente cerca pude notar algo que me detuvo. Detrás de la máscara, a través de una grieta más profunda en la porcelana, distinguí piel. No era madera. No era vacío. Era piel humana. El reconocimiento fue inmediato y perturbador. La altura de la figura coincidía con la mía. La postura era similar. Incluso el modo en que inclinaba la cabeza resultaba familiar. Sentí que una idea comenzaba a tomar forma, aunque todavía se resistía a completarse. La figura acercó su rostro al mío hasta que casi pude tocar la porcelana con la frente. La melodía se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese silencio entendí que el sótano no era el lugar donde el proceso comenzaba. Era el lugar donde se corregían los errores. La figura apoyó una mano sobre mi pecho. Sentí un frío intenso atravesando la ropa. Una parte de mí reaccionó con terror. Otra parte reaccionó con una extraña sensación de retorno. Como si hubiera estado allí antes. Como si aquel descenso no fuera el primero. La presión en mi cabeza aumentó hasta convertirse en un dolor agudo. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, la luz de la linterna estaba apagada. La única iluminación provenía de una lámpara suspendida sobre la mesa metálica. La muñeca incompleta ya no estaba allí. En su lugar había una figura terminada, con los ojos cosidos. Y en la frente, aún húmedo, estaba escrito mi nombre. La luz de la lámpara suspendida oscilaba con un movimiento casi imperceptible, proyectando sombras largas sobre las paredes del sótano. Permanecí inmóvil frente a la mesa metálica donde ahora descansaba la muñeca terminada con mi nombre escrito en la frente. La tinta aún brillaba, fresca, como si hubiera sido aplicada segundos antes. Sentí una presión profunda en el pecho, una sensación que no era dolor físico, sino algo más difícil de describir. Era como si una parte de mí estuviera siendo observada desde fuera. La figura del vestido blanco seguía frente a mí. No necesitaba tocarme para ejercer influencia. Su mera presencia parecía alterar el espacio. Di un paso lateral, intentando rodearla para alcanzar la escalera. La figura giró al mismo tiempo, manteniendo siempre la misma distancia. Sus movimientos eran suaves y exactos, sin titubeos. La melodía comenzó otra vez. Esta vez no la escuché con los oídos. La escuché dentro de la cabeza. No era un sonido externo. Era un recuerdo que se activaba con precisión mecánica. Cada nota despertaba imágenes que ya no lograba distinguir si eran propias o implantadas. Vi el círculo desde otra perspectiva. No desde el centro. Desde el borde. Observándome a mí mismo sentado en la silla. Sentí un estremecimiento al comprender que esa memoria no correspondía al presente. Era un punto de vista distinto, uno que no debería poseer. La figura dio un paso hacia la mesa. Extendió la mano y giró lentamente la muñeca con mi nombre, orientando su rostro hacia mí. Los ojos estaban cosidos con hilo oscuro. La boca había sido pintada con una línea curva demasiado precisa. La superficie de la porcelana era lisa, casi perfecta. Intenté apartar la mirada. No lo conseguí. Cuanto más la observaba, más detalles reconocía. La forma del mentón. La leve simetría en la ceja izquierda. Una marca diminuta bajo el pómulo que yo mismo tenía desde la adolescencia. El reconocimiento fue gradual y devastador. No se trataba de una representación aproximada. Era una réplica exacta. La figura inclinó la cabeza, como si esperara mi reacción. Recordé entonces algo que no había surgido antes. La sensación de estar sentado frente a una mesa similar. El frío del metal bajo las manos. Una voz masculina explicando que el procedimiento no causaría daño permanente. La palabra permanente resonó con un peso distinto ahora. Intenté hablar. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Pregunté qué era lo que querían.
La figura no respondió. En cambio, levantó la mano y señaló nuevamente mi pecho. La presión interna aumentó. Sentí un tirón invisible, como si algo estuviera siendo atraído hacia la muñeca sobre la mesa. No era una sensación física clara, sino una alteración en mi percepción, un desplazamiento leve en mi conciencia. Di un paso atrás. El suelo pareció vibrar bajo mis pies. La melodía alcanzó un punto más agudo dentro de mi mente. Imágenes fragmentadas comenzaron a superponerse. El círculo de muñecas. La silla en el centro. Yo señalando hacia atrás. La figura ocupando mi lugar. Una sensación de vacío inmediato después. Intenté sostener un recuerdo concreto, pero cada vez que lograba fijarlo, se deshacía como si hubiera sido diseñado para no permanecer. Comprendí algo que hasta ese momento había evitado pensar. El juego no terminaba cuando alguien fallaba. Continuaba. El centro del círculo no era una posición temporal. Era una función. Y la figura frente a mí no era el origen del mecanismo. Era su resultado anterior. Un reemplazo que había permanecido demasiado tiempo. Miré la muñeca otra vez. La tinta de mi nombre ya se había secado. Sentí un vértigo intenso. Un pensamiento se abrió paso con lentitud. Si mi expediente indicaba transferencia parcial y reintegración al entorno exterior, eso significaba que una parte de mí había sido devuelta al mundo. Pero otra parte se había quedado. Observando. Esperando. La figura dio un último paso hacia mí. Extendió ambas manos. No vi agresividad en el gesto. Vi continuidad. La melodía se detuvo de forma abrupta. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el latido dentro de mi cabeza. La figura colocó una mano sobre mi frente. Sentí frío. Luego una presión concentrada detrás de los ojos. La habitación comenzó a distorsionarse ligeramente. Las paredes parecían alejarse y acercarse en ciclos breves. La lámpara osciló con mayor intensidad. Intenté apartarla. Mis brazos respondieron con lentitud, como si estuvieran sumergidos en agua densa. Una imagen final irrumpió con claridad total. Yo de pie en la carretera. El auto detenido. La luz en la ventana. Pero ahora la escena estaba incompleta. Permanecía inclinado sobre el volante. Inmóvil. La figura retiró la mano. La visión desapareció. Volví a estar en el sótano. Respiré con dificultad. Miré hacia la escalera. La salida parecía más lejana de lo que recordaba. La figura retrocedió un paso. Luego otro. Se colocó frente a la mesa, junto a la muñeca. Entendí lo que esperaba. El proceso no podía forzarse por completo. Debía aceptarse. Sentí la presión en el pecho intensificarse hasta convertirse en una sensación de desdoblamiento. No estaba perdiendo el conocimiento. Estaba perdiendo la exclusividad de mi cuerpo. La melodía regresó, suave, constante. Y por primera vez no la sentí como una amenaza. La sentí como algo familiar. Algo que ya había escuchado antes. Muchas veces. La figura inclinó la cabeza una última vez. Y en ese gesto comprendí que el ciclo estaba cerca de completarse. Aún no sabía qué parte de mí permanecería, ni cuál regresaría a la superficie. Pero entendí algo con absoluta claridad. No había llegado a esa casa por accidente. Había regresado. La presión en el pecho no desapareció, pero dejó de aumentar. Permanecí quieto unos segundos, observando a la figura junto a la mesa. No avanzaba. No insistía. Parecía esperar algo más que resistencia. Ese detalle me dio una idea. Si el proceso necesitaba aceptación, entonces tal vez la interrupción aún era posible. Retrocedí con lentitud, fingiendo sumisión. Bajé la mirada hacia el suelo, como si el peso de la situación me hubiera vencido. La figura no reaccionó. Permaneció inmóvil,
la cabeza ligeramente inclinada. Cuando sentí que su atención ya no estaba concentrada en mis movimientos inmediatos, giré con rapidez hacia la escalera. Subí los primeros peldaños de 2 en 2. No escuché pasos detrás. No sentí manos sujetándome. Llegué al pasillo superior y avancé sin mirar a los lados. Las fotografías seguían en las paredes. Por un instante creí ver que algunas habían cambiado de posición, pero no me detuve a comprobarlo. La melodía continuaba en mi mente, aunque más distante. Atravesé la sala del círculo sin mirar al centro. Las muñecas permanecían sentadas, pero ahora sus cabezas estaban ligeramente orientadas hacia la puerta del sótano. Hacia mí. Salí al vestíbulo principal. La puerta de entrada seguía abierta. El aire nocturno entraba con una corriente fría que agitaba apenas las cortinas desgastadas. Crucé el umbral y corrí hacia el jardín. Las muñecas colgadas en los árboles no se movían con el viento. Permanecían rígidas, como si el aire no tuviera efecto sobre ellas. No miré sus rostros. Corrí hacia la carretera. El auto estaba donde lo había dejado. Las luces intermitentes seguían encendidas, proyectando destellos naranjas sobre el asfalto oscuro. Sentí una oleada de alivio. Abrí la puerta del conductor y me senté con rapidez. Inserté la llave en el contacto. Giré. El motor respondió al instante. El sonido fue estable. Demasiado estable. Respiré con fuerza, intentando controlar el temblor en las manos. Miré por el retrovisor. La casa permanecía en penumbra. No había figura en la puerta. No había movimiento visible. Engrané la primera marcha y avancé. El auto respondió con normalidad. La carretera se extendía recta frente a mí, iluminada por los faros. Conduje varios metros sin incidentes. 50. 100. 200. El corazón comenzó a desacelerarse. La melodía en mi mente se debilitó hasta convertirse en un eco casi imperceptible. Me convencí de que había interrumpido el proceso. De que la aceptación no se había completado. De que aún tenía control. Aumenté la velocidad. El paisaje rural se extendía oscuro a ambos lados. No había otras luces, ni señales de tránsito cercanas. Entonces noté algo extraño. El camino parecía repetirse. Reconocí una señal oxidada que ya había pasado. Un árbol inclinado hacia la izquierda con una rama quebrada. Una curva leve que no recordaba haber tomado. Reducí la velocidad. Miré el panel del auto. El indicador de combustible marcaba el mismo nivel que antes de arrancar. El reloj digital señalaba la misma hora exacta que cuando había salido de la casa. No había avanzado en el tiempo. Intenté ignorarlo y continué conduciendo. La señal oxidada apareció de nuevo unos metros adelante. Frené. Miré hacia atrás. La casa estaba allí. A la misma distancia que cuando había arrancado. No había recorrido ni un solo metro real. Sentí un frío recorrerme la espalda. Apagué el motor. El silencio fue inmediato. Respiré con dificultad, tratando de racionalizar lo que veía. Volví a encender el auto. Esta vez el motor tardó unos segundos en responder. Avancé otra vez. La carretera parecía estirarse como una cinta sin fin, pero siempre regresaba al mismo punto. La casa. El jardín. Las muñecas. Detuve el vehículo bruscamente. Miré hacia el retrovisor. Algo había cambiado. Las muñecas ya no miraban hacia la carretera. Miraban hacia el auto. Hacia mí. Sus rostros de porcelana reflejaban la luz intermitente con una uniformidad inquietante. Abrí la puerta con rapidez y bajé. Necesitaba alejarme del vehículo. Necesitaba romper el patrón. Corrí en dirección contraria a la casa, alejándome de la carretera. El campo se extendía abierto, cubierto de hierba baja.
Avancé varios metros hasta que el terreno comenzó a sentirse extraño bajo los pies. Demasiado firme. Demasiado liso. Me detuve. Miré hacia abajo. La hierba no era real. Era una superficie pintada. Un decorado. Levanté la vista. El horizonte tenía una línea definida, como un telón mal colocado. Di un paso atrás. La casa estaba otra vez frente a mí. A la misma distancia. El auto seguía con las luces intermitentes encendidas. La figura del vestido blanco ahora estaba en la puerta. Esperándome. No sentí enojo. Sentí comprensión. El intento de escape no había sido impedido. Había sido permitido. Necesitaba comprobar por mí mismo que no existía salida. La melodía regresó con mayor claridad. Esta vez no la resistí. Caminé de regreso hacia la casa. Cada paso se sentía más ligero. La figura se apartó para dejarme entrar. No hizo falta que me indicara el camino. Bajé las escaleras hacia el sótano sin vacilar. La muñeca con mi nombre seguía sobre la mesa. Algo había cambiado en ella. Los hilos que cosían los ojos estaban más tensos. La pintura de la boca parecía más definida. Me acerqué lentamente. La presión en el pecho regresó, pero ahora era distinta. No era invasiva. Era reconocible. Extendí la mano. Toqué la superficie fría de la porcelana. En el instante del contacto, una memoria completa emergió sin fragmentarse. La carretera. El motor fallando. Yo bajando del auto. Una figura pequeña cruzando frente a los faros. Un movimiento brusco del volante. El impacto contra el árbol. El sonido seco del metal. Oscuridad. Abrí los ojos. Seguía en el sótano. Cuando entendí lo que había ocurrido, mi primera reacción no fue resignación. Sentí una reacción violenta que no supe identificar de inmediato. Retrocedí, empujé una mesa, derribé una silla. Sentí la necesidad de romper algo físico, tangible, como si destruir el entorno pudiera obligar a la realidad a corregirse. Repetí en voz baja que aquello no tenía sentido. Que seguía respirando. Que recordaba el volante bajo mis manos. Intenté aferrarme a detalles pequeños. El olor del combustible. La textura del asfalto. La vibración del motor antes del impacto. Pero mientras más intentaba reconstruir la escena, más fragmentada se volvía. Las imágenes no estaban completas. Había un corte. Un vacío. Y después de ese vacío, estaba caminando hacia la casa. No recordaba haber salido del vehículo. No recordaba haber abierto la puerta. Comprendí entonces que mi memoria no estaba dañada. Estaba editada. Y esa comprensión fue peor que el miedo. La figura del vestido blanco estaba frente a mí. Y por primera vez comprendí que el intento de escape no era una posibilidad real. Era parte del ritual. El ciclo no se rompía huyendo. Se cerraba regresando. La melodía alcanzó su última nota. Y supe que el final estaba preparado desde antes de que decidiera tomar aquella ruta vieja. Mi mano seguía apoyada sobre la porcelana cuando la memoria dejó de fragmentarse. No fue una imagen aislada. Fue continuidad. Recordé el impacto con claridad absoluta. El volante vibrando bajo mis manos. El árbol creciendo en el parabrisas. La sensación breve de peso suspendido antes de que todo se comprimiera hacia adelante. No hubo grito. No hubo tiempo para reaccionar. Solo el sonido del metal cediendo y luego un silencio denso, inmediato. Después vi algo más. No desde dentro del auto. Desde afuera. Mi cuerpo inclinado sobre el volante, inmóvil. La luz intermitente reflejándose en el parabrisas quebrado. La puerta del conductor entreabierta. La figura pequeña cruzando la carretera no había sido un animal. Había sido una muñeca.
Comprendí entonces por qué el motor había fallado antes de llegar a la casa. No fue una avería. Fue el final. Yo no caminé hasta esa puerta para pedir ayuda. Caminé porque ya no tenía otra dirección posible. Retiré la mano de la muñeca lentamente. La figura del vestido blanco permanecía frente a mí, inmóvil. Ahora entendía su postura. No era una amenaza. Era un lugar ocupado durante demasiado tiempo. Por un momento creí reconocer algo en la postura. Un gesto mínimo en la inclinación de la cabeza que me resultaba familiar. Pensé que podía ser el anterior ocupante del lugar. Pero al mirarla con más atención comprendí que esa conclusión era una suposición cómoda. No tenía forma de saber cuántas veces se había repetido el proceso. No sabía si aquello había sido humano alguna vez. Tal vez no era un reemplazo. Tal vez era una constante. Un elemento fijo del mecanismo. La porcelana agrietada de su rostro no reflejaba expresión alguna. Solo función. Y entendí que pronto dejaría de importarme cuál había sido su origen. Me acerqué un paso. La porcelana de su rostro tenía grietas más profundas de lo que había notado antes. Algunas atravesaban la frente, otras bajaban por el mentón hasta perderse en el cuello del vestido. Recordé las fotografías antiguas. Esa figura había estado detrás del círculo décadas atrás. Siempre observando. Siempre esperando que alguien señalara correctamente. O incorrectamente. No importaba el resultado. El juego nunca fue para salvarse. Fue para transferir. Volví la mirada hacia la mesa. La muñeca con mi nombre ya no parecía una copia. Parecía una preparación. El informe que había leído hablaba de transferencia parcial y reintegración. Ahora comprendía el significado completo. La primera vez no había muerto del todo. Algo de mí fue trasladado al soporte de porcelana. Algo regresó al cuerpo. Con el tiempo, la memoria se desvaneció lo suficiente como para permitir que la vida continuara. Hasta que el ciclo requirió equilibrio. Hasta que regresé. No por accidente. Por ajuste. Sentí un movimiento leve dentro del pecho, como si dos ritmos intentaran sincronizarse. La figura extendió lentamente las manos hacia su propia máscara. No hizo un gesto dramático. Simplemente la retiró. Debajo no había rostro humano. Había otra superficie de porcelana, más antigua, con grietas reparadas varias veces. En el centro de esa superficie, casi borrado por el tiempo, había un nombre escrito. No pude leerlo con claridad. Pero reconocí la letra. Era la misma caligrafía que había visto en mi muñeca. La misma tinta. El mismo trazo. La figura dio un paso hacia mí. No sentí miedo. Sentí reconocimiento. Supe que ese había sido mi lugar antes. Que ya había permanecido allí observando durante un ciclo completo. Que algo falló en la estabilidad de la transferencia anterior. Y que el proceso necesitaba corregirse. La melodía comenzó por última vez. No desde el aire. Desde ambos lados. Dentro de mí. Y desde la muñeca sobre la mesa. Cerré los ojos. No para resistir. Para permitir que las memorias se alinearan. Recordé el círculo original. Recordé mi mano señalando. Recordé haber acertado. Recordé la decepción en los adultos cuando el procedimiento no produjo el resultado esperado. Recordé la segunda ronda. Recordé haber fallado. Recordé el frío en el cuello. Recordé la oscuridad. Abrí los ojos. Estaba frente a la mesa. Pero ya no sentía el peso del cuerpo como antes. La figura frente a mí estaba más nítida. Más sólida. Miré hacia abajo. Sentí que la sensación de peso desaparecía gradualmente. Mis manos no tenían la misma textura. La superficie era lisa. Rígida. Sin pulso. Intenté mover los dedos. Se movieron con una precisión artificial.
Levanté la vista. Frente a mí estaba mi cuerpo humano. De pie. Respirando. Con los ojos abiertos, aunque vacíos por un segundo. Luego parpadeó. Observó sus propias manos. Miró alrededor con confusión controlada. Sentí algo extraño. No era tristeza. Era estabilidad. El equilibrio se había restablecido. Antes de desaparecer por completo, inclinó la cabeza hacia mí. Un gesto de entrega. Yo permanecí en mi lugar. Cuando abrí los ojos, el sótano estaba en silencio. La figura del vestido blanco ya no estaba. Comprendí que el mecanismo no dependía únicamente de la presencia física. Dependía de la continuidad. De la repetición. De que alguien sostuviera el espacio hasta que otro ocupara el centro. Y dependía también de algo más. De que alguien hablara de él. De que alguien lo recordara lo suficiente como para acercarse. Subí las escaleras sin prisa. La casa no parecía abandonada. Parecía en pausa. En el jardín, las muñecas colgaban inmóviles. Sus rostros de porcelana reflejaban la luz tenue del interior. Esperaban. Me detuve frente a una de ellas. Tenía la frente limpia. Busqué un objeto afilado y lo sostuve unos segundos antes de presionar la punta contra la porcelana. La superficie ofreció resistencia antes de ceder. Grabé un nombre. Mientras lo hacía, tuve la impresión de que no era la primera vez que escribía esa historia. No sé si era el mío. No sé si era el de alguien que todavía no ha llegado. La puerta principal quedó entreabierta. La próxima vez que un motor se detenga en el camino, alguien mirará a su alrededor buscando ayuda. Verá la luz tenue a lo lejos. Caminará hacia ella convencido de que fue una decisión propia. Pensará que eligió desviarse. Pensará que fue casualidad. Yo también lo pensé. Ahora comprendo que el ciclo no solo necesita cuerpos. Necesita memoria. Necesita relato. Y mientras alguien escuche esto, mientras alguien lo imagine con suficiente claridad, la casa seguirá teniendo una luz encendida en la distancia. Allí estaré. No como amenaza. Como continuidad. La puerta se abrirá de nuevo. Y cuando eso ocurra, no sabré si estaré esperando o si estaré recordando.